Muy buenas, queridos amigos. Bueno, eh, Wimbledon sigue adelante. Tenemos a Alcaraz en la final y como ya viene siendo tradición en este canal, contamos con la gratísima visita de nuestro querido Alejandro Hermosilla. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Pues, pues nada, muy bien, tranquilo y pues encantado de que me vuelva a llamar y que esto se haya convertido en una costumbre inesperada, pero como todas las costumbres inesperadas, de las más gratas. Alejandro, ¿estás siguiendo Wimbledon? ¿Estás disfrutando del torneo? Sí, 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 estoy siguiendo bastante Wimbledon y bueno, he visto casi todos los partidos importantes, no a un nivel de profesional, porque tú ya sabes que yo no soy ningún profesional, simplemente soy una persona que le interesa el tenis y casi más me interesa desde el punto de vista cultural que técnico, pero bueno, sí que he visto partidos bastante interesantes como el de Alcaraz Tiafoe, Rune Djokovic, en fin, el Friguez Pérez, en fin, he visto como partidos esenciales. Sí, sí, sí. Bueno, Alejandro, pues estamos de nuevo. Hay un encuentro ahí muy esperado, hay una cita que quizás puede ser la segunda parte de lo que ocurrió el año pasado, puede ser el segundo volumen llevado a término literario. Sí, el tenis tiene algo que creo que no se está produciendo en otros deportes, que es como, ¿quién da más, no? Pues siempre hay un año, siempre hay un torneo a lo largo del año o dos torneos que siempre da más, ¿no? Eso es algo que el tenis está logrando, ya sea primero por el Big Three y la eclosión de Murray, jugadores como Del Potro, y luego ahora con que Djokovic no acaba de irse, Djokovic empieza a ser como el monstruo de las galletas, empieza a ser parecido a uno de estos superhéroes de Salamayan, ¿no? Ni siquiera de la Marvel, porque es demasiado humano como para compararlo con los de la Marvel, pero es demasiado fantástico lo que hace Djokovic como para poder compararlo con un ser humano, ¿no? Entonces tenemos a un Djokovic y ahora mismo tenemos a un Alcaraz que, bueno, que si tuviéramos, yo creo que si tuviéramos que firmar todos, excepto los grandes ya técnicos, ¿no? Que les gusta ver diferencias, cuál es la final deseada, cuál es la final añorada y cuál sería la final que diríamos, bueno, esto es como el golpe de circo superior, ya que esto ya no se puede superar, pues sería ahora mismo un Djokovic Alcaraz, no hay otra final más Eh, importante en Wimbledon. Alejandro, realmente yéndonos a Djokovic, eh, independientemente de las dificultades que haya tenido en el torneo y demás, la verdad es que lo de este hombre es algo que pasa todos los límites. Venía jugando mal, se lesiona en Roland Garros. Yo no daba un duro por Djokovic, Alejandro, sinceramente. Yo pensaba que lo iban a eliminar en la primera o segunda ronda. Y el tipo está ahí jugando la final y amenazando con llevarse el octavo título de Wimbledon. Sí, Djokovic es casi como la imagen de un espíritu de estos del western que nunca se va o ya te digo, yo creo que esto, lo que ha hecho en este Wimbledon ya llega a un nivel ya de superhéroe de las películas de Salamayan, ¿no? O sea, Salamayan es el director que hizo en primer lugar su primera película con la que se dio a conocer fue El Sexto Sentido y la segunda película fue El Protegido, ¿no? Pues el protegido lo que se caracteriza es por ser superhéroes, pero de una manera muy humana y psicológicamente muy maquiavélicos o sea, muy cercanos a nosotros, ¿no? Es decir, son superhéroes que rompen, por así decirlo, esa diferencia que nos separa de los de Marvel, ¿no? Que ya directamente son casi dioses, ¿no? Los de Marvel, Iron Man, Spider-Man, Superman, bueno, que tienen partes humanas, bastante humanas, como por ejemplo en el caso de Spider-Man, pero no, pero hay una diferencia radical, ¿no? Yo creo que Djokovic con esta nueva resurrección ha hecho algo que yo creo que nadie esperaba, solo él, solo él. De hecho, yo creo que ha hecho algo que es característico de su carrera. Nadie esperaba que Djokovic se convirtiese en el GOAT, teniendo a Federer y a Nadal por delante, y lo ha hecho. Lo ha hecho totalmente, Alejandro. Totalmente. Sí. Era el tercero en discordia, ¿no? En esa. De hecho, fíjate, si yo creo que el gran error de Djokovic hace 2 o 3 años, yo creo que fue hace 4,
cuando perdió las Olimpiadas, cuando perdió la medalla de bronce, perdió la semifinal con Edberez y con Carreño, fue precisamente esa sapiencia de que él de alguna forma está más allá de las leyes de lo humano, ¿no? Entonces, si alguien podía conseguir el Golden Slam, los 4 grandes Slam y más las Olimpiadas, era él, que es lo que luego le perjudicó para no ganar ni el Open USA ni las Olimpiadas. Pero es esa sabiduría interna que tiene él que le ha llevado a recuperarse para este Wimbledon de una manera que yo creo que ¿quién daba un duro por Djokovic? No, por Djokovic siempre, pero ¿quién daba un duro por esa recuperación? Pues yo creo que solo los de su raza, que no sé cuántos hay en este planeta. Aunque yo ya empiezo a sospechar, que es reptiliano, algo de eso, algo así. Sí, es que es tremendo, realmente es algo increíble, ¿no? Y de hecho, sí. A mí no deja de sorprenderme. A mí no deja de sorprenderme lo que hace este tenista. Es que es algo excepcional, ¿no? Yo no sé cuál es el calificativo o el adjetivo que podemos usar, pero realmente sí, es algo. Es algo. Hay algo que no es humano, ¿no? Es decir, por ejemplo, sí. Nadal es decir, la gloria de Nadal era que era excesivamente humano. Y siendo excesivamente humano, como los héroes de Homero, era que conquistábamos de alguna forma la gloria y llegaba a convertirse en un mito y en un héroe sobrehumano, pero sin dejar de ser humano, ¿no? En este caso yo creo que ya hay algo de superhéroe, de algo de otro, que este hombre tiene algo que es diferente, ¿eh? Perdóneme que yo estoy aquí bromeando, es decir, que no se me tome esto literal. No, claro. Ahora hay que llevar. Que son geniales esas traídas de la época presocrática. Alejandro, ¿es el colofón a eso, a la trayectoria de un gran héroe de estos de Homero, o de esa mitología griega? ¿Es el colofón que corona, digamos, definitivamente, eternamente, si ya no lo es, a Djokovic ganar esta final ante quien la puede ganar, ante el príncipe heredero, ganarle a Aquiles? No, ¿qué es esto? ¿Qué puede suponer? Bueno, a ver, yo pienso que, fíjate, cómo se ha ido dando el torneo a partir de la lesión en el Roland Garros contra Musetti, del que ayer se venga de una manera fría y cruel, porque el partido que hizo ayer Djokovic fue impresionante, fue de estratega, fue de ajedrecista, en el sentido de que los mejores puntos que jugó Musetti ayer para mí jugó bien, tuvo errores, podía haber jugado mejor, pero hubo una serie de puntos que jugó con una destreza increíble en que le aguanta el peloteo a Djokovic, cosa que es verdad que jugar de fondo con Djokovic ya sabes que al final te va a ganar Djokovic, pero bueno, Musetti es su juego y aguantó. Djokovic le ganó todos los puntos básicamente importantes del principio cuando Musetti se podía creer, y ahí fue prácticamente que le robó el alma, porque Musetti ya dijo, ¿qué puedo hacer? Entonces, con esto te quiero decir que Djokovic lo que está haciendo es letal, es casi robótico. Ya no sé si tiene... podríamos compararlo entre un superhéroe de Salamaya y el Terminator, ¿no? El Terminator que todos conocemos, el Terminator 2, porque tiene ahí algo también robótico de cómo secar el alma a sus contrarios, lo que hizo con Rune, por ejemplo, Rune que nos prometíamos, ¿no? Algunos, ilusamente nos prometíamos un partido que pudiese ser rock and rollero, por así decirlo, y que va. Djokovic supo dónde pegar y supo dónde dar. Y creo que precisamente por su infancia, por todo lo que ha sido su infancia en Serbia, el haber crecido durante la guerra, el estar acostumbrado a superar dificultades a un nivel que la mayoría de personas no vamos a saber nunca, y el haber tenido estos dos colosos que eran Nadal y Federer delante. ¿Qué es lo que supone? Supone que Djokovic se crece ante las dificultades, supone que después de la exuberante derrota que le metió, la exuberante paliza que le metió Sinner en Australia, la dolorosísima derrota en el Máster y la lesión en Roland Garros, pues bueno, de alguna manera podríamos empezar a anunciar la lenta pero segura retirada de Djokovic. Y Djokovic es la persona que más, el tenista que más... no sé, ahí compite con Nadal, porque también Nadal ha tenido muchas dificultades, pero es el tenista que más
se revela contra dificultades hasta un nivel que yo creo que él ahora mismo tiene entre ceja y ceja dos cosas. Es Wimbledon, es decir, la venganza contra Alcaraz, es decir, a mí Alcaraz me va a superar cuando yo ya tenga 40, 41 años, cuando ya no sea, cuando ya esté en mi, pero mientras yo tenga algo, yo le puedo ganar a Alcaraz y las medallas de los Juegos Olímpicos. Tienen entre cejas esas dos cosas que hasta hace un mes parecía, bueno, Djokovic empieza su lenta pero segura caída y ahora mismo es candidato. Otra cosa es quién tiene enfrente, que no son palabras menores, sino que ahora mismo todavía no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar Alcaraz, pero promete ser palabras mayores del tenis. Entonces, bueno, tenemos un duelo que es que ya lo hemos repetido muchas veces, que es que tenemos un duelo como al nivel de los Lakers Celtics, al nivel del Barça Madrid, de un Milan Madrid, o sea, uno de estos clásicos digamos, que conllevan tantas situaciones detrás que es inevitable que conllevan expectación y que superan a incluso que va más allá de la gente que le gusta el tenis, ¿no? En fin. A mí me recuerda, Alejandro, como tú bien sabes, yo soy bastante aficionado al boxeo, quizás antiguo, ¿no? Al moderno, pues quizás lo sigo menos, ¿no? Pero hubo un enfrentamiento mítico en los pesos pesados que llegaba un joven aspirante que era Cassius Clay en aquella época, luego conocido como Muhammad Ali, y se enfrentó al campeón reinante que era Sonny Liston. Sonny Liston, que era un tipo brutal, se veía un tipo muy fuerte, ¿no? Y era favorito Sonny Liston en el primer combate. Y ganó Cassius Clay, el joven, el Bocaza, el loco de Louisville, como era conocido. Pero luego hubo una revancha y volvió a ganar Cassius Clay. Entonces yo sueño con que ocurra algo parecido, ¿no? Que el año pasado era favorito Djokovic y el joven Cassius Clay pues consiguió ganar y ahora espero que vuelva a ganar. Pero bueno, yo creo que Carlito es una fuerza también de la naturaleza, alguien que viene dispuesto a echar abajo la puerta y decir yo ya me meto mañana entre los grandes del tenis, me pongo con 4 Grand Slam como Guillermo Vila o como Jim Courier y yo vengo aquí para marcar época. Y el que me quiera acompañar en la época, sea por encima mía, al lado mía o debajo mía, pero yo vengo ya a marcar época. Entonces yo creo que es como dos caminos, que se van a encontrar ahí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Mira, yo el año pasado pensaba que Alcaraz podía ganar Wimbledon, pero le daba favorito a Djokovic 55-45, ¿no? Este año, por edad, porque es un año más y por cómo está jugando cada uno y porque Djokovic, independientemente, Djokovic ha ganado por estrategia, por cabeza, por robotismo, casi por ser un superviviente nato, es decir, casi a Rune y a Musetti, ¿no? Que dijéramos que pudieran haber sido sus dos contrincantes más difíciles. Pero Alcaraz está desplegando un tenis que yo creo que todavía ni siquiera está al 100%, yo no lo he visto en Wimbledon. Lo veo mejor que en Roland Garros porque creo que está más, es decir, lleva un tiempo más sin lesiones y creo que también la superficie de hierba se le da muy bien porque hace que esas desconexiones mentales que suele tener le pesen menos, ¿no? Es decir, en la hierba se conecta muy fácilmente porque es una superficie, es que yo creo que se ajusta perfectamente al Alcaraz. Entonces, bueno, esto, ¿a qué iba con esto? Que yo, este partido, independientemente de lo que estamos diciendo de Djokovic, que esto es una salvajada lo que está haciendo, y que bueno, y que si gana, pues sería normal que ganase Djokovic, vamos, yo creo que por cómo se está dando todo, podría ser, yo pondría ahora un 55-45 al Alcaraz. O yo qué sé, si ya fuese un apostador que tuviese miedo, un 53-47. Pero sí que doy favorito a Alcaraz, porque es un año más, porque tiene más experiencia, porque lleva un desarrollo bastante jugado y sobre todo porque ha sido, es decir, yo creo que ha sido, como por así decirlo, ha sido exigido mucho más en este Wimbledon que Djokovic y ha dado una versión Sí, bastante más segura de su juego. O sea, sí, sí. entonces, bueno,
Entonces yo daría un poco favorito a Alcaraz, no por mucho, 55-45, igual que el año pasado, aunque ganó Alcaraz, daba un poco favorito a Djokovic por la historia y por todo, pero yo creo que ya en un momento dado tiene que cambiar la historia. Aquí lo curioso es que, y ya termino con Djokovic y podemos ir a Alcaraz, es que para Djokovic esto ha sido genial, el torneo ha sido como el soñado, es decir, ha sido como, si tuviera un guión era perfecto, ¿no? Las primeras rondas sencillas, fáciles, en las que no se movía mucho, como para ajustar tuercas. Para empezar también, incluso la recuperación de la lesión, incluso la lesión que para otra persona sería una olla en el camino, o sea, sería como una losa en el camino, para yo que hubiera sido como la motivación para ir. Y luego el partido que se le borra de Miñor, que en las condiciones físicas de Djokovic es un tiempo más para recuperar, para ajustar tuercas. Eh, luego otra cosa, que es la mala relación con el público de Wimbledon, que a veces yo creo que Djokovic la estimula. A veces, a ver, en parte es inmerecida totalmente, pero en parte Djokovic la estimula porque la necesita para dar el golpe que tiene que dar. Yo creo que aquí hay una parte de incomprensión mutua del público del tenis y Djokovic, que eso no Eso, tiene arreglo. eso no tiene arreglo. No. Eso ya no se va a arreglar, pero hay otra parte que el propio Djokovic, hay otra parte de circo ya del público que ya dicen, bueno, vamos a divertirnos, ya que estamos con vamos a, ¿no? Como el deporte no deja de ser circo, venga, vamos a silbarle y vamos a reírnos un poco de él, como Rune, todo esto que hacía Sí, Rune. sí, sí. Pero hay otra parte que Djokovic, en cuanto ve una, dice, de aquí me agarro. Ayer, por ejemplo, cuando se puso a tocar el violín, vamos, eso, hay, Ahí, y yo eso, fíjate, yo eso incluso ya conociendo a Djokovic con el tiempo, obviamente no lo veo tanto como una falta de respeto al público, que podría ser interpretado así, que lo interprete así, por supuesto, no tengo nada que decirle, sino como su forma de decir, voy a por todas, voy a motivarme, o sea, la forma en que se motivan los genios, que se Sí. motivan de manera diferente que los seres humanos, o sea, que normal. Sí, sí. Djokovic es un genio rotundo y absoluto del tenis. Este tipo es, yo qué sé. Es que yo creo que él escribió el manual de cómo ganar Grand Slam Con con todo en Nadal, contra, con todo en con contra. Nadal y la portada la hizo Federer. La parte artística, la portada del Sí, sí, libro sí, lo sí, hizo. sí. Pero este tío sabe el manual de cómo ganar partidos, de qué capítulo aplicar y lo va a aplicar mañana. Yo creo que si él tiene que jugar a puntos cortos, va a jugar a puntos cortos. Si ve dudando con fallo a Alcaraz atrás, le va a pasar bola para que el otro falle. Si, yo qué sé, si tiene que tocar el violín, tocará el violín. Pero él va a aplicar Totalmente. ese manual que él mismo es el autor y en eso no cabe duda que tiene ventaja. Ahora bien, eh, viene un tipo, Alejandro, como yo digo, una fuerza de la naturaleza que juega a un nivel vertiginoso como yo pocas veces he visto jugar a nadie. Cada golpe que pega es para dañar al contrario. Él no, con, él no contempla el tenis, a ver qué pasa con el otro. A lo mejor es un defecto. Él no es de, bueno, voy a jugar así. Incluso cuando se dice, bueno, ha aguantado, pero él aguanta, pero buscándole siempre herir el juego del contrario. Y yo creo que él siempre lleva o casi todos los partidos ha llevado a Djokovic a ese borde del precipicio, ¿no? Lo lleva al borde, puede ganar partidos, puede perderlos, pero Carlito desde luego es también alguien muy especial, muy especial. Y de hecho, aquí se da otra circunstancia, ¿no? Se da la circunstancia de que Djokovic ha llegado. O sea, si alguien tuviera que escribir el guión de Djokovic, un guionista, tuviera que decir, bueno, ¿cuál es el guión de Djokovic para jugar la final? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que él llegue al 100% motivado? Otra cosa es físicamente. Físicamente, por la edad y por tal, no sé cómo estará. Porque tampoco ha sido tan sobreexigido como para que lo podamos ver, ¿no? No lo han llevado a 5 sets, que yo No, sepa, no. o sea, por eso. Entonces, pues para Alcaraz este torneo ha sido ideal, ha sido perfecto para llegar también yo creo que él va a llegar al 85-90% de sus posibilidades, ¿no? Es decir, va a ser perfecto para cómo llega, ¿no? O al 100% de cómo está ahora mismo, ¿no?
Porque si te fijas, una de las dudas, yo me acuerdo de vuestros primeros programas, ¿no? Una de las dudas que teníamos respecto al cuadro, ¿no? El cuadro de Sinner sabíamos que era bastante complicado y sabíamos que el cuadro de Alcaraz era un poquito bastante más relajado, ¿no? Entonces la duda que teníamos es de qué podía pasar, porque sabemos que Carlos, su problema es tan bueno y tiene tanto talento que su problema es el exceso de confianza y también, como es joven, las desconexiones, ¿no? Entonces, la duda que teníamos era que, habiendo jugado solo 2 partidos en hierba, ¿no? En el torneo anterior, creo que fue eliminado en segunda ronda, ¿no? Es decir, si él iba a conectarse lo suficiente como para llegar a meterse totalmente en el partido. Si no, iba a ser que de repente le pusiesen un rival duro y se iba a desconectar un poco, ¿no? Y ha sido perfecto el torneo de Alcaraz, ¿no? Los 2 primeros partidos creo que fueron bastante suaves, dentro de lo que cabe, porque a Alcaraz le costó ajustarse, no terminó de desarrollar su juego, y ya el tercer partido le viene una bomba, ¿no? Que es el partido contra Tiafoe, que Tiafoe, por cierto, parece un personaje. O sea, cada vez que juegan Tiafoe y Alcaraz, si yo tuviese que definir qué es lo que estoy viendo, es como una película de Tarantino, ¿sabes? O sea, es decir, sabes que. Es decir, parece que en vez de pasarse bolas, están pasándose hamburguesas. Y sabes que los dos están disfrutando, están Sí, sufriendo, pero están disfrutando mucho. O sea, es decir, sí. yo creo que Alcaraz, de los partidos que más disfruta de jugar, de decir, este es el tenis que yo amo, ¿no? Es cuando juega con Tiafoe. Y Sí, bueno, sí, sí. Porque solo Tiafoe le da muy bien la réplica, es también un artista, se le claro, ocurren cosas, sube, hace golpes geniales. Y yo creo que ahí el que realmente llevó a Alcaraz al límite fue Tiafoe. O sea, sí, sin lo duda. tuvo muy complicado. Se pone 2-1 y en el cuarto C hay 2 situaciones de 0-30. Eso era perder el partido. Y Sí, sí, ahí sí, sí. sale lo mejor de Carlos en ese momento y bueno, pues Sí, y lo llevó al límite precisamente porque creo que Alcaraz no estaba tan rodado como el año pasado, ¿no? El año pasado sí que ganó un torneo en hierba antes es que sabes que a veces no me confundo con Queen, Hales. Queen. Vale. Y este año fue eliminado en la segunda ronda. ¿En qué torneo? En Queen con En Draper. Queen. Draper lo Vale. eliminó. Vale, pues el año pasado ganó Queen, este año quedó en segunda ronda y sí que se notaba ese desajuste. Entonces ahí apareció Tiafoe, que Sí. es precisamente un poco el. Mira, yo cuando los veía jugar parecían como John Travolta y el otro en el Pulp Fiction, ¿no? Era como que Sí. se divertían realmente, pero se divertían sufriendo, ¿no? Sí, eran Y asesinos, acuérdate, eran una especie de sicarios de la sí, película, sí, sí. pero se divertían, efectivamente, bailaban y Sí, tal. Sí, sí. sí, tú puedes poner ese partido, tú lo puedes poner con música de rock, de Chuck Berry y tal, y seguro que va a tener más sentido que con comentaristas, ¿no? Y fíjate que Alcaraz, ahí sí que sufriendo y todo, y estando a punto de perderlo, se notaba que ese tipo de partido lo disfruta más que el siguiente que jugó, que fue contra el señor este francés, que Hugo es Humber, Hugo Humber. Hugo Hummel. Bueno, ese yo creo que fue casi más duro mentalmente para Alcaraz, Sí. porque Alcaraz necesita el espectáculo y Humber es lo contrario al espectáculo. Humber es casi como el oficinista, ya no sé, como un estudiante un estudiante de económica de francés que sabes que va a hacer su examen perfecto, va a jugar muy bien, va a jugar aplicado, pero claro, Le, le- eso a Alcaraz le- Le hizo sufrir mucho, le ganó una cantidad le metía unos paralelos, es zurdo, Humber, yo creo que ahí se encontró ese obstáculo. Sí, mira, yo creo que, por ejemplo, con Tiafoe sufrió, pero disfrutó. Pero yo creo que con Humber hasta tuvo momentos de tristeza, es decir, esto no debería ser el tenis, ¿sabes? Pero, pero bueno, Eh, pero no todos los días es sábado, ¿no? pero Con Tiafoe, lo cierto es que esos 2 partidos, especialmente el de Tiafoe, donde ha dicho Ferrero que temieron por el partido, yo creo que Tiafoe le hace, ya estás en Wimbledon. Déjate claro. ya de otras historias, no le pego bien, sí le pego bien. No, no, ya has llegado a Wimbledon. Ahora sigue adelante, ¿no? Sí, luego hace su partido en la oficina, que es con Humber, ¿no? Que es como un partido que para él yo creo que es triste de jugar, y no se lo pasa bien, lo sufre, y yo creo que es para la manera de ser de Carlitos, esos partidos son tristes, ¿no? Y es como, hostia, un martes, cuando ya estaba, porque Tiafoe es sábado,
Pues Humber es un martes aparte y un poco lluvioso, ¿no? Sí. Entonces, y entonces le llega a Tommy Paul, que es como un tipo con el que se lleva bastante bien, se nota que hay como una buena camaradería, ha jugado partidos bastante importantes en los Masters de Miami, ¿no? El año pasado, ya se conoce, y ahí ahí se reencuentra consigo mismo de una manera que, o sea, hace una cosa que solo he visto hacer a los jugadores del Big Three, ¿no? Que es, por ejemplo, pierde el primer set y lo pierde bien. A ver, lo pierde por él, porque realmente no dio el 100% y tuvo ahí una desconexión. Pero entonces, de repente, creo que el primer juego del segundo set, aquí me puedo equivocar, pero creo que le rompe Tommy Paul o lo gana Tommy Paul y entonces ya se ve que parece como que Tommy Paul va a ganar. Va 2-0, creo recordar, en el Sí, segundo set. o 1-0-0-30 y de repente, visto y no visto, se conecta y bueno, se conecta porque dice, como hacía un poco Federer, ¿no? Que de repente decía, bueno, me lo puedo llevar, el tipo talentoso está perdiendo, pero de repente se conectaba Sí. y se acabó. Y yo creo que ahí ya es cuando Alcaraz ya se reencuentra consigo mismo totalmente y dice, bueno, ya, es decir, Tiafoe lo pone en Wimbledon, Humber lo consolida y yo creo que con Tommy Paul ya se encuentra a sí mismo, decir, vale, ya estoy aquí, ya vuelvo a ser el tenista que quiero ser y ya se prepara para las grandes citas que son Medvedev y Y Djokovic. un Medvedev que juega a un altísimo nivel el primer set. Es un set muy complicado. O sea, de hecho lo acaba ganando Medvedev. Y luego no dio su brazo a torcer Medvedev. O sea, es No, cierto que no mantuvo el ritmo ese y las derechas que pegaba y el daño que hacía en los siguientes sets. Pero bueno, yo al acabar ese primer set le comentaba al profe y a Fran. Yo decía, yo creo que va a ganar Carlos porque yo creo que es imposible que Medvedev de este nivel otros 12 más. Y aún así, y aún dando ese nivel, jugó el tiebreak. O sea, que no es que le ganara 6-1 a Alcaraz. no. Yo el único temor que tuve ayer, Alejandro, es que cuando yo tenía la referencia de lo que pasó en el Open de Estados Unidos, ¿no? Y seguía casi como una línea paralela. Allí le gana, es un primer set también así con muy igualado, gana creo que el tiebreak 7-5 en Medvedev, pero luego el segundo set sí que se desconecta el cara. Ante un grandísimo Medvedev, hay que decir que Medvedev le ganó y le ganó porque jugó mejor que Alcaraz y ya está. Pero cierto que Alcaraz se desconectó en el segundo set. Ayer no se desconectó. Ayer el segundo set lo juega, como tú dices, se puso la ropa de la oficina y dijo, este set hay que ganarlo. Y el tipo, pues... Yo creo que aquí se juntaban dos cosas. Yo estaba muy tranquilo con este partido. Primero, Medvedev, su terreno no es la hierba. Puede haber crecido mucho, pero su territorio no es la hierba. Su territorio donde siempre ha dado los mejores resultados ha sido en Australia y en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Y fue en Estados Unidos, que es la pista que, por así decirlo, Medvedev considera suya, donde le dio el hachazo. Y también hay dos diferencias. Hay dos diferencias muy claves. Que yo creo que Alcaraz, por inexperiencia en el Open USA, estaba pensando en la final con Djokovic, ¿no? Cierto, lo hablamos, cierto. Sí, y aquí estaba claro que sus declaraciones, y más después de que Medvedev se había cargado a Sinner, Alcaraz tenía el miedo en el cuerpo. Y yo creo que todos los que... Hubo un punto de confianza, de tranquilidad, cuando vimos en la semifinal con Medvedev, porque cuando jugó la semifinal con Medvedev en el Open USA, Alcaraz creo que llevaba mínimo dos partidos en los que había roto totalmente a Medvedev. Y de hecho, me acuerdo de las declaraciones de Alcaraz, que todos las afeamos, el profe también las afeó, diciendo es que para mí el juego de Medvedev es perfecto. Sí, 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 es sí. perfecto, pero Fueron es un muy, crack. muy, muy, muy sobradas de Alcaraz. Y aquí fue al revés, fue prevención total, fue miedo, incluso Medvedev daba un cierto miedo, que no creo que a Alcaraz ni a su equipo le diesen miedo, sí un poco a los aficionados, pero sí que hubo mucha prudencia y entonces yo creo que se juntan dos cosas. Para empezar, que Medvedev del año pasado, Alcaraz lo arrasó en Wimbledon y Medvedev ha mejorado mucho, Sí. pero incluso esa mejora no llega al nivel no es la versión de Medvedev del Open USA, y luego que Alcaraz sí que se lo tomó muy en serio. O sea, es decir, Alcaraz sabía que si se descuidaba
le podía... mira, ya tenía ya Sinner. Si ya todos soñábamos con la semifinal, lo dábamos por hecho. Sí, sí, sí. Y no fue No así. fue, no fue. Alejandro, bueno, llegados a este punto, yo creo que yo creo que había mucha gente que esperaba un Sinner con Djokovic también. Yo creo que Ya, al ir por el cuadro y a priori en el torneo antes de comenzar, yo creo, y era justo decirlo, no hay que ser ventajista ahora del tema de que bueno ha perdido Sinner. Yo creo que era justo colocar a Sinner como principal candidato por cómo venía jugando. Lo que pasa es que digamos que Medvedev rompió los pronósticos y hizo un gran partido con Sinner. Sinner parece ser que tuvo algún problema físico y bueno, nos quitó esa semifinal, pero sí que al ir pasando Djokovic la ronda, parecía inevitable que fuese o Sinner o Alcaraz que llegara ahí, ¿no? A enfrentarse a Djokovic. sí, de Sinner no tenemos nadie, ninguna duda, porque todos lo consideramos un jugador súper regular, que sabemos que en un momento dado se puede convertir en un futuro Djokovic, pero su evolución es lenta. No Sí, es que sea lenta, es a porque otro lenta no ritmo. es a otro ritmo. Y de Alcaraz tenemos todas las dudas, porque es una explosión de talento, que puede llevarle del infinito al cero en 4 torneos, ¿no? Podemos verle lo mejor y lo peor. Incluso Sinner, independientemente de que estuviese lesionado, ¿no? Que yo creo que Sinner siempre da una versión muy parecida a sí mismo. Nos gustará más, nos gustará menos, pero es como que siempre es muy reconocible. Y no da. Y sabemos que hasta cierto punto da todo lo que puede, ¿no? Sin embargo, Alcaraz sí que es alguien que, debido a su talento, puede provocar. Puede provocar como un enfado en el espectador, porque porque o sea, es mucho más imprevisible mientras no se haga, mientras no llegue a ser adulto. No sé si me explico. Entonces, del todo. Yo creo que le quedan 3 4 años para llegar a la madurez total como tenista o para comenzar en su proceso de maduración. Entonces sí que es alguien que dices tú, que puede llevar al cabreo, porque puede pasar Sí, de un 0 a 100 poco en de cualquier momento. frustración a veces con él, nos pasa a los Sí, aficionados, sí. sí, Sinner es un poco ya. Su evolución es lenta, pero porque en cierto sentido ya casi como un adulto. Entonces lo vemos como con tranquilidad. Sin embargo, Alcaraz, que cada vez es más adulto, y sigue teniendo aspectos de adolescente, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones de ayer de lo del partido de la final contra Inglaterra, ¿no? Y que hicieron reír a mucha gente, eso no las veo con Sinner, ¿no? No las veo con Sinner, por ejemplo. O sea, es decir, es la forma de ser de Alcaraz y genial, ¿no? Bueno, pues Alejandro, yo creo que hemos tenido aquí una media hora fantástica de charla sobre este acontecimiento. Y bueno, pues si quieres añadir alguna cosa o algo que tú pienses que haya quedado atrás, pues es el momento. Sí, yo quería añadir simplemente una o dos cosas. Es que, por ejemplo, hay un tema con Alcaraz, que es que Alcaraz, por ejemplo, cuando pierde los primeros sets, por ejemplo, lo estamos viendo en Wimbledon, que ha perdido el primer set varias veces, es capaz de volver y de recuperarse sin ningún problema, ¿no? Eso, creo que eso es algo que le viene pasando desde que era adolescente, ¿no? Es decir, tengo, por ejemplo, una de las personas con las que es bastante amigo, con las que hablo de tenis, me comenta que él lleva viendo los partidos de Alcaraz desde que tenía 15 o 16 años, ¿no? Él tiene un bar y entonces pues ponía los partidos de Alcaraz, se los veía y dice, mira, este murciano, ¿no? Él decía que Alcaraz solía perder, cuando jugaba contra alguien nuevo, solía perder el primer set, casi siempre, no casi siempre, pero era muy habitual que perdiese el primer set y luego ya arrasaba. Era como que el primer set lo toma como una forma de estudiar al rival y de situarse en la cancha, ¿no? Entonces, que a veces, quería comentar, porque es algo que a veces, pues, lo vemos como un lance del juego, pero que en cierto sentido es un patrón, ¿no? En Alcaraz, ¿no? Y ese patrón también se ha cumplido durante esta final y se cumplió en la final del año pasado. Entonces, bueno, que preparado, que si Djokovic gana el primer set, va a haber un partido
va a haber partido, ¿sabes? Si va a haber partido y que simplemente pues, dar un dato más para un poco conocer a Alcaraz, ¿no? Uno de estos genios imprevisibles pues, que surgen de tanto en tanto y que no sabemos hasta dónde llegará, ¿no? Es decir, en circunstancias normales 10-12 Grand Slam, pero lo mismo llega hasta el bici, es que no sabemos. O sea, entonces, bueno, Sí, disfrutemos, ¿no? depende de muchas circunstancias, evidentemente, pero desde luego hay un tenista que está hecho para este tipo de torneos, que es donde más rinde, creo yo, en los Grand Slam. Ya se ven los números que tiene y yo creo que nos va a dar mucha alegría de, de días mágicos, ¿no? De partidos mágicos. Sí, y respecto a la final de mañana, pues decidir simplemente dos cosas. O sea, es decir, para Alcaraz sería muy triste. De momento lleva el head-to-head perdido con Djokovic. O sea, será muy triste irse con un head-to-head perdido y 3-2. Y sería muy triste que no pudiese vencer, que ya las siguientes victorias que hiciese con Djokovic fuesen con Djokovic con 39, con 40 años, sino que se retira de los Juegos Olímpicos, como dice el profe. Pero si sigue, sería muy triste. Yo creo que la grandeza del partido de mañana es que Djokovic todavía tiene una versión de sí mismo y Alcaraz, para llegar hasta donde quiere llegar en mitología tenística, tiene que ganar el partido de mañana. Entonces, esa es su exigencia. Se puede permitir perderlo, pero su exigencia para donde él quiere llegar mañana tiene que ganar. Y según se ha ido desarrollando el torneo, lo tiene todo para ganar. Es más joven, tiene un talento increíble. Pero luego, no olvidemos lo otro, que es que tanto Alcaraz ha llegado en la mejor situación y tiene los condicionantes, las motivaciones impresionantes para ese partido, pero es que luego Djokovic pues lo tiene todo. Tiene el público en contra, que es lo que él adora, viene de una lesión, viene de hacer y viene Es una situación de heroicidad la de Djokovic, por lo tanto yo creo que eso alimenta a Djokovic como, vamos, como energía pura. Claro. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede y sobre todo yo creo que mañana para cualquier aficionado a un tenis es un día de celebración. Entonces, bueno, pues celebremos y ya está. Pues sin duda disfrutaremos de ese día, ya lo estamos disfrutando anticipadamente con todas estas charlas. Alejandro, es un placer enorme escucharte, cómo explicas todo, cómo lo pones, cómo nos llevas a otros mundos paralelos y yo la verdad es que disfruto mucho con estas charlas. Y te agradezco mucho que estés una vez más con nosotros y, y nada, esperemos que mañana sea un día fantástico. Y con esto, pues queridos amigos, continuamos con Wimbledon. Vale, muchas gracias.